Una cabeza cortada, envuelta en un trapo, cargada a mano por las calles nevadas de Tokio, en plena madrugada, sin que nadie se atreviera a detener a los hombres que la llevaban. Esto ocurrió en el Japón de 1703, y los que cargaban esa cabeza sabían que en cuestión de días ellos también iban a morir. Y no les importó. 47 samuráis planearon esto durante casi 700 días. Fingieron estar borrachos, arruinados, sin honor, mientras por dentro construían, en total silencio, la venganza más paciente que se recuerda en la historia de Japón. Se dejaron escupir en la calle. Perdieron a sus esposas, a sus familias, a su reputación, todo para llegar a esa noche de nieve. Y cuando por fin lo lograron, ni uno solo intentó escapar. Esta es la historia real de los 47 Ronin. Una hazaña que explica por qué, más de 300 años después, la gente todavía va a dejarles flores en la tumba. En el Japón feudal, el honor valía más que la vida. Así de simple y así de brutal. Un samurái no vivía para sí mismo, vivía para su señor, para su clan, para su nombre. Perder el honor era peor que morir. Y en 1701, un solo insulto, una sola humillación pública, fue suficiente para desatar una cadena de eventos que terminó con la muerte de 47 hombres. Todos ejecutados por hacer lo que su código les exigía hacer. A diferencia de lo que muchos creen, esto no es un mito de la Edad Media. Estamos hablando de comienzos del siglo XVIII. Cuando en Europa ya se estaban gestando las bases de la Ilustración. Japón, en ese momento, vivía bajo el shogunato Tokugawa, un sistema de gobierno militar donde el emperador era apenas una figura simbólica y el verdadero poder lo tenía el shogun, una especie de líder militar hereditario. Bajo este sistema, el país estaba dividido en cientos de dominios feudales, cada uno gobernado por un daimyo, un señor local. Y cada daimyo tenía a su servicio un ejército de samuráis que le debían lealtad absoluta, hasta la muerte, sin excepciones. El código que regía la vida de estos guerreros se llamaba Bushido, el camino del guerrero. No era simplemente un manual de combate, era una filosofía completa de vida que dictaba cómo un samurái debía comportarse en cada situación, cómo hablar, cómo comer, cómo morir. Y dentro de ese código había un concepto central que va a explicar cada detalle de lo que está por ocurrir. El hiri, el deber, la obligación moral inquebrantable hacia tu señor. Un samurái sin hiri no era un samurái. Era solamente un hombre con una espada. Todo empezó en el castillo de Edo, lo que hoy conocemos como Tokio, en el corazón del poder del shogunato. Ahí vivía un joven señor feudal llamado Asano Naganori, daimyo de la región de Ako. Asano no era un guerrero curtido en 1000 batallas. Era un administrador, un noble más bien tranquilo, encargado de organizar una ceremonia importantísima, la recepción de los emisarios del emperador. Este tipo de eventos exigía un protocolo estrictísimo, con reglas de etiqueta que un daimyo de provincia como Asano no dominaba del todo. Fue entonces cuando apareció la figura que todo Japón terminaría odiando. Kira Yoshinaka. Kira era el maestro de ceremonias del shogun, el encargado de instruir a los nobles en el protocolo correcto. Tenía poder, tenía información y sobre todo, tenía el ego enorme de saber que sin él nadie podía hacer nada bien. Era, según casi todos los relatos de la época, un hombre codicioso, acostumbrado a que los daimyo de provincia le pagaran generosos regalos a cambio de una buena instrucción. Así funcionaba el sistema, de manera no oficial pero prácticamente obligatoria. Si querías quedar bien frente al shogun y los emisarios imperiales, tenías que asegurarte de que Kira estuviera de tu lado. Y aquí las versiones se dividen un poco, pero la mayoría coincide en algo. Asano, ya sea por principios, por desconocimiento del protocolo no oficial, o simplemente por no tener el dinero disponible en ese momento, no le entregó a Kira el soborno que se esperaba. Kira, ofendido en su orgullo y en su bolsillo, empezó a humillarlo sistemáticamente. Le daba instrucciones incorrectas a propósito, para que Asano cometiera errores frente a los emisarios. Se burlaba de él delante de otros nobles, llamándolo campesino y provinciano sin modales. Lo hacía quedar como un completo ignorante frente a la corte entera, en un momento donde una sola mala impresión ante el emperador podía manchar el nombre de todo un clan para siempre. La presión sobre los hombros de Asano era inconmensurable.
No era solamente su orgullo personal el que estaba en juego. Era el nombre de su familia, la reputación de su dominio, el futuro de cientos de personas que dependían de él. Y cada día que pasaba, la humillación se hacía más pública, más difícil de ignorar, más imposible de tragar. Día tras día, la humillación se fue acumulando. Y un samurái puede aguantar muchas cosas, pero hay una línea que no se cruza: el honor público. El 21 de abril de 1701, dentro del mismísimo castillo de Edo, en un pasillo lleno de nobles, Kira volvió a insultar a Asano, y esta vez, Asano no aguantó más. Sacó su espada corta, la wakizashi, y atacó a Kira, hiriéndolo en la cara y en la espalda. Esto, en cualquier lugar del mundo, sería una pelea. Pero en el castillo del shogun, desenvainar un arma era un crimen gravísimo, sin importar la razón. No importaba quién tuviera la razón, no importaba la humillación sufrida. Sacar la espada dentro del castillo era una ofensa imperdonable contra la autoridad del shogun mismo. Era, literalmente, poner en duda la paz que el shogunato se había esforzado tanto en construir después de siglos de guerras civiles. Y esa paz, para el gobierno de Tokugawa, era sagrada, intocable, más importante incluso que la justicia individual de un solo hombre. Piensa en el momento exacto en que esto ocurrió. No fue en un callejón oscuro, no fue en privado. Fue frente a decenas de testigos, en uno de los pasillos más vigilados de todo Japón, el día previo a la llegada de los emisarios imperiales. Para el shogun, esto no era solamente un problema de dos hombres peleando. Era una amenaza directa al orden que sostenía todo el sistema. Por eso la respuesta tuvo que ser rápida, ejemplar y sin matices. La respuesta fue inmediata. El shogun Tokugawa Tsunayoshi ordenó que Asano cometiera seppuku, el suicidio ritual samurái, ese mismo día, sin juicio completo, sin escuchar realmente su versión, sin considerar la provocación. Asano murió esa misma tarde, cortándose el vientre con honor, como se esperaba de un samurái. Pero aquí viene lo que de verdad encendió la mecha de todo lo que pasó después. Kira, el que había provocado todo, no recibió ningún castigo, ninguno, ni una reprimenda. El sistema de justicia del shogunato, llamado Kenka Ryoseibai, decía que en una pelea ambas partes debían ser castigadas por igual. Pero en este caso, esa regla simplemente se ignoró. Kira quedó libre, con su título, su poder y su vida intacta, una flagrante injusticia. Un hombre humillado durante semanas, provocado hasta el límite, muere. Y el que lo provocó sigue caminando por ahí como si nada. Esto no solo fue una tragedia para Asano, fue una sentencia de muerte social para todos sus samuráis. Porque cuando un daimyo moría sin heredero reconocido o era castigado de esta forma, su clan era disuelto, sus tierras confiscadas, y todos sus samuráis, esos hombres que habían jurado lealtad hasta la muerte, se convertían automáticamente en ronin, samuráis sin amo, sin ingresos, sin propósito. En una sociedad donde tu identidad entera giraba en torno a servir a un señor, quedarte sin señor era casi quedarte sin alma. Cerca de 300 samuráis del clan Ako quedaron de la noche a la mañana convertidos en nadie, dispersos, humillados, algunos obligados a vender sus espadas para comer, otros a trabajar como comerciantes o artesanos, oficios que un samurái tradicionalmente veía como indignos, casi vergonzosos. De un día para el otro, hombres que habían dedicado toda su vida al entrenamiento militar, a la disciplina, al servicio, se encontraron sin techo fijo, sin ingresos, sin la identidad que les había dado sentido desde niños. Y es importante entender que no todos reaccionaron igual. Algunos, destrozados por la vergüenza, cometieron seppuku por su propia cuenta, incapaces de vivir con la humillación de haber perdido a su señor de esa manera. Otros aceptaron rápidamente puestos en otros clanes, dejando atrás cualquier idea de venganza, priorizando la supervivencia de sus familias. Y hay que decirlo con claridad, nadie los puede culpar del todo. Vengar a un señor significaba, casi con seguridad, terminar muerto. Muchos tenían hijos pequeños, esposas, padres ancianos que dependían de ellos. Elegir la venganza era elegir dejarlos solos. Pero de esos 300, un grupo pequeño, liderado por un hombre que hasta ese momento nadie tomaba muy en serio, decidió que esto no podía quedar así. Ese hombre se llamaba Oishi Kuranosuke, el consejero principal del clan. Y acá es donde la historia se vuelve casi una película de espionaje.
Oishi tenía un problema enorme. Él sabía que la única forma de reparar el honor de su señor era matar a Kira. Pero Kira no era ningún tonto. Después de lo que había pasado, sabía perfectamente que los antiguos samuráis de Asano querían su cabeza. Así que se rodeó de guardias, reforzó su residencia y esperó un ataque de venganza inmediato. Porque así funcionaba tradicionalmente el honor samurái. Rápido, directo, casi automático. Y ahí fue donde Oishi hizo algo que muy pocos hubieran tenido la paciencia de hacer. No atacó. Esperó. Durante meses, Oishi se dedicó a construir una fachada. Se mudó a Kioto. Empezó a frecuentar burdeles. Se emborrachaba en público. Se peleaba en la calle. Se comportaba como un hombre completamente derrotado. Sin honor, sin propósito. Un ronin cualquiera hundido en el vicio. Llegó a tal punto que su propia familia lo abandonó. Su esposa se divorció de él. Sus propios aliados, algunos de ellos, empezaron a dudar de su lealtad al plan. Hay historias, que quizás son exageradas por el tiempo, de un samurái de otro clan que al ver a Oishi tirado y borracho en la calle, lo escupió con desprecio, diciéndole que ya no merecía llamarse samurái. Y Oishi no dijo nada. Se lo tragó todo. ¿Por qué hacía esto? Porque cada movimiento de los antiguos samuráis de Ako estaba siendo vigilado por espías de Kira. Si Oishi mostraba la más mínima señal de estar organizando una venganza, Kira reforzaría su seguridad al máximo, o directamente pediría protección al shogunato. La única manera de que la venganza funcionara era hacer creer a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, que el peligro ya había pasado, que esos samuráis derrotados se habían resignado a su destino. Mientras tanto, en secreto, Oishi seguía en contacto con un grupo reducido de hombres verdaderamente comprometidos. De los cerca de 300 samuráis originales, la mayoría se retiró del plan. Algunos por miedo, otros porque tenían familias que mantener y no podían arriesgarlo todo. Y está bien, eso también es parte real de esta historia. No todos eligieron la venganza. Solo 47 hombres se mantuvieron firmes hasta el final. Mantener un secreto de tal magnitud durante 2 años requería una precisión milimétrica. 47 hombres, dispersos por distintas provincias, sin poder comunicarse abiertamente, sin poder verse en grupo, sin levantar sospechas. Todos sabiendo que un solo error, una sola carta interceptada, un solo borracho que hablara de más en una taberna, podía arruinar 2 años de planificación y condenarlos a todos antes de siquiera intentar nada. Cada mensaje que se enviaban entre ellos tenía que pasar por intermediarios de confianza, muchas veces disfrazado dentro de cartas comerciales inofensivas, hablando de precios de arroz o de mercancías, cuando en realidad estaban coordinando fechas, movimientos de guardias y rutas de escape. Kira, mientras tanto, no se quedó tranquilo del todo. Sabía que tenía enemigos y contrató espías propios para vigilar los movimientos de los antiguos samuráis de Ako. Por eso la actuación de Oishi tenía que ser perfecta, sostenida, sin fisuras. No alcanzaba con fingir un día, tenía que fingir durante meses, delante de espías que reportaban cada detalle de su comportamiento a Kira, cada trago de sake de más, cada noche en un burdel, cada pelea callejera. Todo era, en el fondo, una actuación calculada para un público que ni siquiera sabía que estaba viendo una obra de teatro. 47 hombres que, en distintas ciudades, bajo distintos disfraces, con distintos oficios falsos, se prepararon en absoluto silencio durante casi 2 años. Uno se hizo pasar por comerciante de sake para vigilar los movimientos de la casa de Kira. Otro se casó con la hija de un constructor que había trabajado en la residencia de Kira, solo para conseguir los planos exactos del lugar, donde estaban las puertas, dónde dormía Kira, cuántos guardias había, por dónde escaparía en caso de un ataque. Esto no fue un arrebato de furia. Fue una operación de inteligencia militar planeada con una paciencia inhumana. Y esto es algo de suma importancia. Durante estos casi 2 años, la sociedad japonesa entera estaba pendiente de este caso. Circulaban rumores, se hacían apuestas sobre si los Ronin de Ako realmente iban a vengarse, o si, como parecía, simplemente se habían resignado como cobardes. Muchos ya los daban por vencidos. Kira mismo, después de meses sin ningún ataque, empezó a relajar la vigilancia. Redujo guardias, bajó la guardia, literalmente, justo lo que Oishi había estado esperando. Y entonces,
En la noche del 14 de diciembre de 1702, en medio de una fuerte nevada que amortiguaba el sonido de los pasos y ocultaba las siluetas en la oscuridad, los 47 Ronin se reunieron por última vez. Se dividieron en dos grupos. Uno atacaría por la puerta principal, el otro por la puerta trasera. Llevaban armaduras improvisadas, armas escondidas durante meses, y algo fundamental: linternas con el símbolo del clan Ako, para que en medio del caos y la oscuridad no se confundieran entre ellos y terminaran matándose unos a otros. También llevaron silbatos, para coordinarse en la nieve y en la noche cerrada. A la señal, atacaron. Los guardias de Kira, aunque numerosos, no estaban preparados para un asalto tan organizado. Los 47 Ronin se movían con una precisión increíble, casa por casa, habitación por habitación, buscando un solo objetivo. Antes de entrar, ubicaron arqueros en el techo y en los puntos de acceso, listos para disparar contra cualquier mensajero que intentara escapar para pedir refuerzos. Porque sabían que la residencia de Kira estaba cerca de otras casas de nobles aliados, y un solo grito de alarma podía traer tropas enteras en minutos. También cortaron cualquier posibilidad de aviso rápido, bloqueando accesos y neutralizando a los primeros guardias en completo silencio, con las manos antes de que pudieran gritar. Hirieron a varios guardias, pero según los registros, ninguno de los 47 murió durante el asalto. Algo casi imposible de creer, dado el nivel de resistencia que debieron enfrentar. La planificación de Oishi había sido tan meticulosa que incluso el factor sorpresa jugó totalmente a su favor. Habían calculado la hora exacta en que la vigilancia estaría más relajada. La noche perfecta con la nevada perfecta para amortiguar cada paso, cada golpe, cada grito ahogado en la nieve. Pero Kira no estaba en su habitación principal. Cuando los Ronin llegaron ahí, la cama estaba vacía, todavía tibia. Kira se había escondido, y aquí es donde la historia se pone casi de terror. Los Ronin empezaron a registrar la residencia habitación por habitación, sabiendo que en algún rincón de esa casa, un hombre aterrorizado se escondía esperando no ser encontrado. Docenas de hombres armados recorriendo una mansión enorme en plena madrugada, abriendo puerta tras puerta, apartando biombos, revisando armarios, mientras en algún rincón de esa misma casa, el hombre que habían venido a buscar contenía la respiración, escuchando cada vez más cerca los pasos, las voces, el crujir de la nieve bajo las botas. No hay forma de saber exactamente qué pensó Kira en esos minutos, escondido, sabiendo que del otro lado de esa puerta estaban los hombres a los que había arruinado la vida, buscándolo con antorchas y espadas desenvainadas. Finalmente, en un pequeño depósito de carbón escondido en el patio, encontraron a un anciano vestido con ropas simples, temblando, tratando de pasar por un sirviente cualquiera. Pero uno de los Ronin reconoció una cicatriz en su rostro, la misma herida que Asano le había hecho meses atrás con su espada. Era Kira. Lo sacaron a rastras. Y aquí, Oishi, antes de matarlo, le ofreció algo. Le dio la oportunidad de morir con honor, cometiendo seppuku él mismo, como correspondía a un hombre de su rango. Era casi un acto de respeto dentro de tanta violencia. Pero Kira, aterrorizado, no dijo una sola palabra. No se movió, no tomó la espada que le ofrecían, y entonces Oishi hizo lo que había planeado durante casi 2 años. Decapitó a Kira con la misma espada corta que Asano había usado para atacarlo meses atrás. La misma arma que había desatado toda esta tragedia. Ahora cerraba el círculo. Los 47 Ronin envolvieron la cabeza de Kira, y en plena madrugada, caminaron en procesión por las calles de Edo, sin ocultarse, sin correr, sin esconder lo que habían hecho. Se dirigieron directo al templo Sengakuji, donde estaba enterrado su señor, Asano, y ahí, frente a la tumba, colocaron la cabeza de Kira como ofrenda. La venganza estaba completa, el honor de su señor restaurado, y esto es lo que hace esta historia tan poderosa. Ellos no intentaron escapar, no huyeron a otra provincia, no se escondieron. Se entregaron voluntariamente a las autoridades, sabiendo perfectamente cuál sería su destino. Habían cometido un asesinato premeditado contra un noble, y aunque en el corazón de todo Japón se les consideraba héroes, la ley no distinguía entre justicia y honor. La ley solo veía un crimen. El shogunato se encontró en una posición imposible. Por un lado, la ley exigía la ejecución de los 47 Ronin como criminales comunes. Por otro lado,
El pueblo entero de Japón los admiraba como héroes que habían hecho exactamente lo que el código samurái ordenaba: vengar a su señor sin importar el costo. Ejecutarlos como criminales comunes, colgándolos o decapitándolos como a delincuentes, hubiera sido visto como una traición al espíritu mismo del Bushido. El código de honor samurái. Después de semanas de debate entre los consejeros del shogun, se llegó a una resolución. A los 47 ronin se les permitiría morir con honor. Se les condenó a cometer seppuku, el suicidio ritual, en lugar de ser ejecutados como criminales. Era, dentro de toda esta tragedia, la sentencia más respetuosa que se les podía dar. El 4 de febrero de 1703, en distintas residencias de varios señores feudales que se ofrecieron a albergarlos en sus últimas horas, los 47 hombres cometieron seppuku, uno por uno. El más joven del grupo, un muchacho llamado Oishi Chikara, el propio hijo de Oishi Kuranosuke, tenía apenas 15 o 16 años, según los registros. Había participado en el ataque, había estado ahí esa noche nevada, y ahora, con la misma dignidad que los hombres mayores, aceptaba su destino sin quejarse. Fueron enterrados todos juntos, en el mismo templo Sengakuji, donde habían dejado la cabeza de Kira frente a la tumba de su señor. Hoy, más de 3 siglos después, esas tumbas siguen ahí. Y todavía, hasta el día de hoy, gente de todo Japón y de todo el mundo visita ese templo para dejar incienso en honor a estos 47 hombres. No en honor a un rey, no en honor a un dios, sino en honor a un grupo de samuráis comunes que decidieron que el honor de su señor valía más que sus propias vidas. Pero antes de que pienses que esta es solo una historia bonita sobre lealtad y sacrificio, hay algo que tienes que saber. Esta historia todavía genera debate hoy. ¿Por qué? ¿Fue realmente justicia lo que hicieron? Mataron a un hombre indefenso, un anciano escondido en un depósito de carbón que ni siquiera opuso resistencia. Algunos historiadores ven esto como un acto noble de lealtad extrema. Otros lo ven como un asesinato brutal disfrazado de honor. La sociedad japonesa de la época, sin embargo, no tuvo dudas. Veneraron a estos 47 hombres casi de inmediato como símbolos máximos de lealtad, sacrificio y justicia. Esta historia se transformó en una de las leyendas más contadas de todo Japón. Se le conoce como Chushingura, el tesoro de los vasallos leales, y desde el siglo XVIII se ha adaptado en obras de teatro kabuki, en obras de teatro bunraku con marionetas, en pinturas, en grabados, en novelas, en películas, en series, incluso en producciones modernas de Hollywood que trataron de acercar esta historia a audiencias occidentales, aunque con resultados bastante alejados de la versión real. Cada año, el 14 de diciembre, miles de personas visitan el templo Sengakuji para encender incienso frente a las 47 tumbas, en una ceremonia que se repite ininterrumpidamente desde hace más de 3 siglos. Lo curioso es que, con el paso del tiempo, esta historia dejó de ser solamente japonesa. Se convirtió en un símbolo universal. Para algunos, los 47 ronin representan lo mejor del espíritu humano, la capacidad de sostener un compromiso durante años, sin flaquear, sin traicionar, sin buscar atajos. Para otros, representan también una advertencia. ¿Hasta qué punto un código de honor puede empujar a personas comunes a cometer actos extremos, convencidos de que no tienen otra opción? Incluso el propio shogunato, después de la ejecución de los 47 ronin, empezó a reconsiderar las reglas rígidas que habían llevado a esta tragedia. El caso generó un debate enorme entre los intelectuales y consejeros de la época sobre si la ley debía ser absoluta o si debía dejar espacio para juzgar el contexto y las circunstancias humanas detrás de cada acto. Ese debate, de alguna forma, sigue vivo hasta hoy. Cada vez que alguien discute los límites entre la justicia formal y lo que sentimos, en el fondo, ¿qué es correcto? Y quizás lo más fascinante de todo esto es lo que revela sobre la naturaleza humana. Estos no eran guerreros invencibles ni héroes de leyenda desde el principio. Eran hombres comunes, comerciantes disfrazados, maridos que perdieron a sus esposas por mantener el secreto, padres que arriesgaron a sus propios hijos, hombres que soportaron la humillación pública durante meses, incluso años, todo por un objetivo que sabían, desde el primer día, que terminaría en su propia muerte. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de sostener un plan así?
durante casi 700 días, sabiendo que al final del camino solo nos espera la muerte? ¿Cuántos aguantaríamos la humillación, el desprecio, el abandono de nuestras propias familias, solo por cumplir con un código en el que creíamos? Esa es la pregunta que esta historia deja flotando, más de 300 años después. Hoy en día nos cuesta mantener la concentración en una meta por más de 2 semanas sin mirar el celular o buscar un atajo. Estos tipos aguantaron 2 años, 2 años de silencio absoluto, fingiendo ser la peor escoria de Japón, sin saber si el de al lado los iba a traicionar por una bolsa de monedas. Al final no sobrevivió ninguno, pero lograron lo que querían. Si te gustó la historia de los 47 Ronin, compártela con alguien. Nos vemos en el próximo video.